esta ocasión vamos a hablar de los dobladores de voltaje utilizando diodos. Como vemos, un duplicador o doblador de voltaje permite implementar el valor del voltaje que tenemos de una señal de entrada y esta específicamente se va al doble. Vemos que aparecen dos capacitores, C1, C2, D1 y D2. En este ejemplo aparece un transformador, aunque este no es necesario para poder obtener esa función de duplicar el voltaje. Vamos a analizarlo desde el lado izquierdo. Tenemos una señal senoidal compuesta por un semiciclo. Vamos a enfocarnos al semiciclo positivo. En esta condición, la polaridad que tiene el primario del transformador es positivo en la parte de arriba, negativo en la parte de abajo, y esta misma polaridad se transfiere al secundario del transformador. En esta condición, el empuje de la corriente va a hacer que la corriente intente pasar a través del capacitor C1 y cuando llegue a este nodo o a este punto va a intentar pasar a través de esos dos. Sin embargo, esa circulación de corriente solamente se va a producir en caso de que los diodos queden en polarización directa. Vamos a asumir que en este caso el diodo D1 y el diodo D2 son diodos ideales y nos damos cuenta que cuando la corriente llega a este nodo, la opción que tiene debido a los potenciales eléctricos que estamos manejando y bajo la polarización directa que va a obtener en D1, solamente tiene la opción para transmitirse esta corriente a través de esta malla. No puede hacerlo a través de D2 porque este diodo ha girado en polarización inversa, teniendo en cuenta que el potencial eléctrico que aparece en el cátodo es mayor al ánodo. Y pudiéramos pensar, ¿cómo se logra eso si en esta terminal corresponde a la misma que tenemos aquí, en el cátodo, y se tiene un potencial eléctrico negativo? Sabemos que estas terminales es negativa respecto a esta, pero esta terminal respecto a esta, o sea, una potencial eléctrico más alto, y por lo tanto el diodo D2 queda en polarización inversa, de tal manera que la corriente no puede circular a través de él, y por consecuencia no se puede cargar al capacitor C2. Como ya hemos dicho, la circulación de corriente se da solamente a través de esta malla y en esta dirección, y eso permite cargar el capacitor C1 hasta el voltaje máximo que tiene el transformador en el secundario, que normalmente se denota como VP o que conocemos como el voltaje pico. Recordemos esta polaridad de C1 porque es la que vamos a utilizar para cuando analicemos el segundo semiciclo o conocido como semiciclo negativo. Antes de pasar, recordemos que C1 tiene esta polaridad. Bueno, empecemos nuevamente del lado izquierdo. En esta condición, este semiciclo negativo provoca que la polaridad ahora del transformador en el primario sea positivo en la parte inferior, negativo en la parte superior. Esta polaridad se ve también en el secundario del transformador y por lo tanto ahora el transporte de la corriente o el empuje probable se va a dar a través de esta dirección. Cuando la corriente llega a este nodo tiene dos opciones: ir hacia D1 o intentar cargar el capacitor C2. Sin embargo, D1 queda en polarización inversa, por lo tanto la corriente no puede circular a través de él. La opción que le queda es ir a través de C2. Sin embargo, para que pueda circular corriente a través de este capacitor y por consecuencia cargarlo, el diodo D2 debe quedar en polarización directa. Esto se logra porque el potencial eléctrico que tenemos en el ánodo del diodo D2 es más alto. Ahora el cátodo en su otro terminal. ¿Por qué? Porque recordamos que este potencial eléctrico que tenemos en la parte superior no se va en esta terminal y en comparación a este punto definitivamente tiene un potencial eléctrico más bajo, lo que hace que este diodo D2 se comporte como un interruptor cerrado y la corriente pueda circular a través de él, de tal manera que va a permitir que el capacitor C2 pueda cargarse. Por lo tanto, la trayectoria de la corriente se tiene cuando se aplica el semiciclo negativo de la fuente. Es como lo muestra esta trayectoria. La pregunta natural viene: ¿qué valor de voltaje permite cargar o qué valor se obtiene en el capacitor C2? Bueno, vemos ahora que la polaridad que tiene C1 y la que tiene el transformador la podemos representar como si fuera una batería,
dos fuentes que en esta polaridad y que encontrándose en serie se pueden sumar. Si aplicamos la regla de Kirchhoff y teniendo en cuenta esas polaridades, vemos que el voltaje del capacitor C1 más el voltaje pico que se obtiene entre las terminales del transformador será igual al voltaje que aparezca en el capacitor C2 y que mediremos entre estas terminales. Pero si tenemos en cuenta el capacitor C1 durante el ciclo anterior, que fue el semiciclo positivo, que cargó también al voltaje pico del transformador, podemos sustituir en esta expresión con V sub P, de tal manera que ahora esta expresión se transforma en esto, lo que nos dice que el voltaje en el capacitor C2 será igual a la suma de los dos voltajes picos, tanto originados por el capacitor C1 como el que se tiene en el secundario del transformador y por consecuencia para terminar el voltaje en el capacitor C2. Es ahí donde tenemos ese voltaje duplicado, será igual a 2 veces el valor de voltaje pico.